hoy día tenemos nuestra penúltima clase de biología, que es la clase de evolución y biodiversidad, que es más evolución que biodiversidad en todo caso. Se trata sobre todo de las teorías evolutivas, ¿cierto? Si ustedes pudieron echarle un ojito. Y este módulo tiene solamente esta parte de evolución y después de los ecosistemas, que va a ser nuestra última clase de biología, que es la próxima semanita. ¿Ya? Entonces, igual que siempre, vamos a ver la clase y luego vamos a resolver entre todos la guía para ver cómo estamos con evolución. Ahí tenemos la portada de la unidad, ¿cierto? Es la unidad número 1, que se llama El origen de la vida en nuestro texto de estudio, que tiene esa imagen icónica de Dios, ¿cierto? Y el hombre. Y nuestros objetivos son describir las teorías del origen de la vida. Después de saber cómo se origina la vida, vamos a ver cómo evolucionó esta vida de acuerdo a Darwin y Lamarck. Y también vamos a conocer las evidencias de este proceso evolutivo, ¿cierto? ¿Por qué se cree que existe la evolución? También vamos a estar revisando un poquito de eso para después poder responder nuestra guía. En las evaluaciones ministeriales siempre sale una pregunta de Darwin o de Lamarck, así que es algo que va a ser recurrente en las pruebas de biología. Lo primero que yo les puse aquí en el PPT es esta historia de cómo se origina la vida según el pueblo mapuche. Ya, porque nosotros siempre hablamos de las teorías del origen de la vida de acuerdo a grandes científicos o a la iglesia, ¿cierto? Pero nuestro pueblo mapuche también tiene una teoría sobre el origen de la vida, por así decirlo, con esta historia de este espíritu, ¿cierto?, que habitaba en el cielo y que como estaba solo decidió crear la vida, haciendo nacer a Lituche, que es el primer hombre sobre la tierra. Y para observar este primer hombre sobre la tierra, ¿cierto? Entonces creó a Cuyel, la luna, y a Antú, el sol. Y como vio que Lituche estaba muy solo también en la tierra, entonces modeló desde una estrella a Domo, la primera mujer, y con Domo, la primera mujer, entonces creció el pasto, ¿cierto? La hierba, las flores, los insectos, los pájaros y las mariposas, y desde Domo y Lituche en adelante, entonces surge nuestro pueblo mapuche. Después de esa pequeña introducción, ¿cierto?, sobre eh, nuestro pueblo originario, pasamos a las teorías ya más internacionales, ¿cierto?, aceptadas o no aceptadas. Y la primera que tenemos aquí es la teoría teológica o creacionista, y que como su nombre lo dice, ¿cierto?, ustedes se pueden imaginar, tiene que ver con esta creación divina, obra de un ser supremo, que para la mayoría, ¿cierto?, se llama Dios, puede tener otros nombres también, y en la que se niegan los posibles cambios evolutivos, ¿cierto? Tenemos en esta teoría teológica o creacionista la historia de que Dios creó el primer día tal cosa, ¿cierto? El segundo día una siguiente cosa, que todos hemos escuchado alguna vez. Y entonces con esas creaciones, día tras día, se niega la evolución porque entonces se cree que todo estuvo como lo conocemos ahora desde el principio. Después ya salimos, ¿cierto?, de la parte religiosa de las teorías del origen de la vida y pasamos a partes un poquito más científicas que parten con la generación espontánea hace mucho tiempo atrás. Estos grandes pensadores creían que la vida se podía originar por sí sola a partir de la materia inerte. ¿Qué quiere decir esto? Tal como aparecen ahí en los monitos de la derecha, ¿cierto? Ellos pensaban que si de repente se caía un árbol y después ese árbol no estaba y había un cocodrilo, entonces el cocodrilo había nacido del árbol.
o que si uno dejaba ropa sucia con basura, pasaba un tiempo y de la ropa sucia nacía un ratón. De eso se trata la generación espontánea, que yo puedo tener vida de las cosas que no tienen cómo reproducir esa vida de manera anterior, ¿cierto? O sea, no se trata de que el cocodrilo venga de una mamá cocodrilo, sino que el cocodrilo de repente apareció cuando se cayó un árbol. Eso es generación espontánea. Y los científicos, por supuesto, vieron esta generación espontánea y dijeron, aquí hay algo raro, ¿cómo del árbol va a salir el cocodrilo y de la ropa sucia van a ser el ratón? Y tenemos el primer experimento que es de Francisco Redi, en donde él intentó demostrar que no era que la vida surgiera de esta materia inerte, sino que la vida llegaba hasta ahí en busca de alimento o de refugio. ¿Qué es lo que hizo Francisco Redi? Tenía estos tres jarrones que se parecen, ¿cierto?, a los de la imagen, y en estos jarrones colocó carne. Uno lo dejó abierto, otro lo dejó tapado con una malla y el último lo dejó tapado con un tapón bien seguro. Al jarro que estaba abierto llegaron las moscas, lo que tenía relación con la generación espontánea, ¿cierto? Había solo carne y después yo lo miraba y había unas moscas. Pero al jarro que estaba con la malla, las moscas no aparecieron adentro, sino que aparecieron afuera, atraídas por el olor de la carne, y al jarro que tenía el tapón no pudo llegar ninguna mosca porque las moscas no sabían que la carne se estaba descomponiendo en ese jarro. Y entonces él refuta esta teoría de la generación espontánea diciendo que la vida no se puede crear a partir de la materia inerte, sino que tiene que surgir desde otro ser vivo. Acompañándolo después con los experimentos llegó Louis Pasteur, y Louis Pasteur es un científico muy importante. Gracias a Louis Pasteur existe la pasteurización, que quizás a ustedes les ha sonado en algún momento, que tiene que ver con los productos lácteos y otras cosas. Y Louis Pasteur hizo algo similar a lo de Redi, pero un poquito más elaborado, con este matraz, con ese cuello bien chistoso que es el cuello de cisne. Y en este matraz puso un caldo con nutrientes que se supone atraía a las bacterias. ¿Qué es lo que pasó en este caldo? Que las bacterias quedaron atrapadas en el cuello y no aparecieron dentro del caldo, y entonces él demostró lo mismo que Redi, que la vida llegaba hasta estas materias inertes y no aparecía a partir de ellas. Después de esta teoría de la generación espontánea, aparece la teoría de la panspermia, que tiene que ver con el origen extraterrestre y que no es tan nueva como uno podría pensar, es bien antigua esta teoría de la panspermia. Y esta teoría nos dice que la vida llegó al planeta en forma de esporas a través de meteoritos. ¿Ya? Entonces, nosotros en realidad tendríamos un origen extraterrestre y gracias a este meteorito que se impacta con la Tierra, entonces se hubiesen originado de ahí en adelante todas las células y todas las cosas que después dan origen al ser humano. Y dentro de esta panspermia, como aparece ahí en la imagen, ¿cierto? Está también la panspermia directa, que es la que describe la teoría de que aliens deliberadamente enviaron microorganismos para empezar la vida en la Tierra. Entonces tenemos dos tipos de teorías de la panspermia, una que es accidental y la otra que es deliberada. Después ya empezaron a aparecer unas teorías un poco más exhaustivas en cuanto a la experimentación, ¿cierto? Para ver realmente de dónde venía la vida. Y se origina entonces esta teoría que es un poco más nueva, que es la teoría de la abiogénesis o quimiosíntesis, y que como su nombre lo dice, tiene que ver con que
de las moléculas inorgánicas se crearon después moléculas orgánicas, dadas las condiciones de la Tierra primitiva, ¿cierto? En la Tierra primitiva habían erupciones de volcanes, descargas eléctricas, radiación ultravioleta, y todas estas cosas hicieron entonces que estas moléculas reaccionaran entre sí para formar después a las células. Y aquí hay un pequeño videíto que es más o menos para ver cómo ellos pensaban que ese entonces se había creado la vida. Ahí tienen las moléculas chocando, ¿cierto? Y entonces después llegando a originar las células en el mar, por supuesto. Se creía que esto había sucedido en el mar y que del mar entonces llega la vida hasta la tierra. ¿Cómo intentan comprobar que esta teoría es cierta? A diferencia de los experimentos que vimos antes, que intentaban refutar la teoría de la generación espontánea, ahora hay científicos que quieren comprobar que esta teoría de la abiogénesis es cierta. Ya es una teoría bien interesante. Hay hartos investigadores aún hoy que intentan generar este llamado caldo primitivo para poder generar la vida. Y tenemos el experimento de Miller y Urey, que era un profesor, ¿cierto? Y su alumno, intentaron demostrar con este experimento que lo que dice la abiogénesis es cierto, y para eso utilizaron ese aparato bien complicado en donde pusieron agua. El agua la calentaron, ¿cierto? Para simular la temperatura de la Tierra primitiva. Agregaron gases como el metano, el hidrógeno y el amoníaco, que van apareciendo ahí también, que se supone estaban también en esta atmósfera primitiva. También está ese condensador que aparece en moradito, donde va cayendo una especie de lluvia. Y con las otras condiciones, ¿cierto? Que aparecen ahí también, que yo les comentaba en un principio, los volcanes, la radiación y todo lo que tiene que ver con tormentas eléctricas u otros fenómenos. Entonces se pudieron formar a partir de todas estas moléculas inorgánicas las primeras moléculas orgánicas. Ellos vieron que efectivamente en el agua se habían formado aminoácidos que después dan origen a proteínas y que pueden dar origen después a células, formar parte de las células que nos componen, ¿cierto? Nuestro organismo y los organismos de todos los seres vivos. Y ellos los comprobaron entonces, pero de todas maneras no se sabe si es cierto o no, porque no sabemos qué cosas contenía la atmósfera primitiva. Es un supuesto que contenía todas estas cosas y que con todos esos fenómenos se generó entonces la vida. No solo se estudia, ¿cierto?, el origen de la vida en la Tierra, sino que se estudia también cómo esta vida que se originó pudo cambiar hasta la vida que conocemos hoy en día, ¿cierto? Por supuesto que esta teoría de la evolución se contradice con la teoría del creacionismo, porque aquí hablamos de cambios graduales que han ocurrido en los organismos a través de largos periodos de tiempo. Ya para que un organismo evolucione se necesita mucho tiempo. Y ahí tenemos este ejemplo de estos organismos unicelulares en donde por una mutación de su material genético se va a generar un cambio y este cambio, si es propicio para la especie, ¿cierto? En este caso de este organismo unicelular, si este cambio es propicio y el brazo largo le sirve más que el brazo corto, entonces ese brazo largo se va a mantener generación tras generación y vamos a hablar entonces de que este organismo evolucionó desde el brazo corto hasta el brazo largo y así se supone sucede con todas las especies que habitan en la Tierra.
Y dentro de los científicos más reconocidos que han estudiado estas teorías de la evolución están Lamarck y Darwin. Yo me imagino que quizás a Darwin lo han escuchado por ahí en algún momento de la vida. Y estos científicos proponen cosas que se parecen, pero que no son lo mismo, y vamos a ver por qué. Lamarck, uno de los primeros en proponer cosas ciertas sobre la evolución, decía que los organismos, como por ejemplo la jirafita, heredaban caracteres que adquirían a través del tiempo. Vale decir que en el pasado todas las jirafitas tenían el cuello corto, pero estas jirafitas querían alimentarse de lo alto de los árboles. Entonces comenzaron a estirar y a estirar su cuello y estiraron tanto su cuello que pudieron alimentarse de las copas de los árboles. Eso fue un beneficio para las jirafas y de ahí en adelante entonces solo tenemos jirafas de cuello largo. Y ahí tenemos también entonces la ley del uso y desuso, pues solamente las jirafas a las que les creció el cuello, ¿cierto? Para alimentarse de las copas de los árboles, son las que permanecen y las jirafas que no pudieron crecer su cuello son las que ya no están. Esto es un supuesto, no es que así haya pasado por si acaso, que las jirafas se estiraron y ahora solo hay jirafas de cuello largo. Y después tenemos a Darwin. Darwin hizo muchos viajes a través del mundo para estudiar todo lo que tenía que ver con la evolución y él dice que las especies que están sobre la Tierra, cierto, cambian a lo largo de grandes periodos de tiempo y tenemos entonces la base de lo que significa la evolución. Uno de los viajes más populares de Darwin tienen que ver con estos pinzones de las Islas Galápagos. Él viajó y descubrió que habían pinzones con picos distintos en cada una de las islas, a pesar de que las islas están muy juntitas unas de las otras. Y este cambio entonces se provocaba porque estos pinzones se alimentaban de cosas distintas y entonces pudieron evolucionar de otra manera a partir de un ancestro común, ¿cierto? Debió existir en algún momento un pinzón único que dio origen a todos esos pinzones que podemos ver en la pantalla porque se fueron adaptando a los ambientes en donde habitaban. Y entonces tenemos con Darwin la teoría de la selección natural que tiene que ver justamente con esta adaptación que hacen las especies a los ambientes en donde habitan. Y esta teoría de la selección natural nos dice que las variables favorables permiten la sobrevivencia, adaptándose las especies al medio y reproduciéndose exitosamente. Y yo les pegué ahí este ejemplo de este ratoncito. Tenemos este ratoncito que en un inicio era rosado y negro, pero este ratoncito habitaba sobre una superficie oscura. Entonces, las aves que querían comer ratoncitos veían más fácilmente, por supuesto, a los ratoncitos claros que a los ratoncitos oscuros. Empezaron a desaparecer estos ratoncitos claros porque eran más visibles para los depredadores y entonces empezaron a sobrevivir solamente los ratoncitos oscuros. Como empezaron a sobrevivir más ratoncitos oscuros que claros, entonces estos ratoncitos oscuros fueron los que pudieron reproducirse exitosamente y entonces así lograron mimetizarse y que los depredadores, ¿cierto?, no pudieran comérselos y tenemos ahí entre la primera y la tercera imagen una clara diferencia de un organismo que se adaptó al medio y se pudo entonces seguir reproduciendo exitosamente. Si este ratoncito no se hubiese podido adaptar, entonces habría desaparecido por completo. Y en esta diapositiva tenemos un comparativo entonces de las teorías de Darwin y de Lamarck. A la izquierda de la pantalla tenemos a las jirafas de Lamarck, que según él, ¿cierto?, estiraban y estiraban su cuello para poder alcanzar las copas de los árboles.
Y a la derecha tenemos las jirafas de Darwin, en donde Darwin decía que en realidad no era que las jirafas hubiesen estirado su cuello, sino que existían jirafas con cuellos de todos los tamaños y que por supuesto la jirafa de cuello largo era la más apta, igual que los ratoncitos oscuros, y entonces sobrevive solamente la jirafa de cuello largo y las otras jirafas desaparecen. Y entonces ahí tenemos la diferencia entre Lamarck y Darwin. Ya, entonces, estos caballeros, ¿cierto? Creían todas estas cosas, pero para creer una cosa en ciencia se necesitan evidencias. Tal como vimos, ¿cierto? Que para la abiogénesis se hizo un experimento en donde se recreaban las condiciones de la Tierra primitiva. Para la evolución también se necesitan evidencias. Ya no podemos creer así como que existe porque existe nomás. Eso es lo que dice la ciencia. Y la ciencia ha encontrado distintas evidencias que pueden respaldar todas estas teorías de la evolución. Y lo primero tiene que ver con el registro fósil. El registro fósil es famosísimo, ¿cierto? Tenemos películas de dinosaurios y de todas estas cosas que habitaron en el pasado. Y este registro fósil lo tenemos gracias a los paleontólogos, que son los que estudian la vida en épocas antiguas para compararlas con la vida, ¿cierto?, que tenemos en la actualidad. Eso es lo que hacen estos paleontólogos. No solo excavan para tener huesos, sino que para comparar cómo fueron cambiando los organismos a través del tiempo. Y estos organismos fósiles son todos aquellos que vivieron a finales de la última glaciación, algo así como la película de la Era del Hielo, hace unos 13.000 años. Ya, y se conservaron, algunos se conservaron de excelente manera, como el que tenemos en la fotografía, y entonces nosotros podemos conocer cómo eran todos estos seres vivos antes de que murieran. Y todo este proceso de fosilización se produce, ¿cierto?, en las capas de la Tierra, y es por eso que siempre vemos a los paleontólogos con sus brochitas excavando ahí para encontrar todos estos huesitos y saber un poco más de nuestro pasado. Con las momias y todas esas cosas también, ¿cierto? Otra evidencia de la evolución es lo que se llama la anatomía comparada. Y en la anatomía comparada tenemos dos cosas: órganos homólogos y órganos análogos. Los órganos homólogos están relacionados genéticamente, eso quiere decir que puede existir una especie de antepasado común, pero se han adaptado para funciones diferentes. Si vemos la imagen, ¿cierto?, que es la que está a la izquierda, tenemos el humano, el gato, la ballena, si no me equivoco, el delfín y el murciélago. Todos ellos tienen esta especie de brazo, pero a no todos les sirve para lo mismo, ¿cierto? Al humano el brazo no le sirve para volar como al murciélago, ¿ya? Tienen un parentesco, pero no tienen la misma función. Eso es un órgano homólogo. Y el órgano análogo es aquel que sí tiene la misma función, como el ala del insecto y el ala del murciélago que sirven para volar, pero no están emparentados genéticamente. Ya los insectos y los murciélagos pertenecen a familias distintas, no están emparentados, pero sus órganos sirven para lo mismo. Y también entonces todas estas comparaciones les sirven a los científicos para saber con quiénes estamos más emparentados y con quiénes estamos menos emparentados. Otra cosa que les sirve a estos científicos para saber con quiénes nos emparentamos es la embriología. Y esta embriología lo que hace es comparar embriones. Embriones, ¿cierto? Son todos aquellos que están todavía en el vientre, que no han nacido. Son etapas tempranas del desarrollo de cualquier ser vivo. Y si ustedes se fijan en la pantalla, en la imagen que está a la derecha, si yo miro el embrión del pez, en su primera etapa, del ave, del chimpancé
y del ser humano son aparentemente el mismo pirigüín. Y entonces los científicos van comparando estos embriones para ver cómo también nos vamos distanciando de estas especies. Si ustedes se fijan, el pez en el segundo estadio ya es totalmente diferente del ave, el chimpancé y el humano, pero nosotros nos seguimos pareciendo mucho aún al chimpancé en etapas más avanzadas del desarrollo. Entonces, a través de esta observación, también podemos ver que hay especies que se parecen y que entonces probablemente en el pasado existió algún ancestro común. Algo un poco más exacto es la biología molecular. Esta biología molecular estudia la composición del ADN, que es el material genético de las especies, y permite también establecer parentesco igual que la embriología, pero este es un parentesco genético. Ya no es algo que solamente yo puedo observar a simple vista, sino que está en mis células, dentro de mi núcleo de mis células, el material genético lo comparan con las otras especies para ver a quién yo más me parezco genéticamente. Y tenemos, cierto, en este gráfico que estamos, por ejemplo, muy alejados de las aves, con un 0% de parentesco, pero otra vez estamos muy cerca de los chimpancés, con un 85% de parentesco en nuestro material genético. Ya, entonces somos familiares, no somos de la misma especie, pero puede que en el pasado haya existido un ancestro en común entre nosotros y especies como el chimpancé u otras especies también que quizás no salen en este gráfico. Y llegamos entonces a la evolución del ser humano. Este ser humano, ¿cierto? Que somos nosotros, se separa hace 7 millones de años atrás de lo que son los simios, ¿cierto? Los chimpancés, los gorilas, los orangutanes. Nosotros nos separamos de todos ellos hace 7 millones de años atrás para evolucionar de una manera distinta. Los primeros homínidos bípedos, eso quiere decir los primeros que se pararon en dos patas, son los Australopithecus, ya que dejaron de usar tanto los brazos para movilizarse, sino que empezaron a erguirse. Y también podemos ver en la imagen que desde el Australopithecus el ser humano empieza a erguirse en distintas especies. Ya no es una consecuencia de la otra, sino que son distintas especies. Por eso aparece ahí ese timbre de que esto está equivocado. No es que uno evolucionó del otro, sino que todos son distintos. Los primeros Homo, que son los seres humanos, habitaron África hace unos 2 millones de años atrás. ¿Ya? Decimos Homo porque hay distintos tipos de Homo. Nosotros somos el Homo sapiens, pero existieron en el pasado otros tipos de Homo también. Y se dice que nosotros fuimos capaces de desarrollarnos hasta el día de hoy, así como nos vemos, gracias a la alimentación más completa. Ya se supone que en el pasado, ¿cierto? En algún momento se descubrió que, por ejemplo, la carne se podía cocinar u otro tipo de cosas, y toda esta alimentación que fue un poco más completa para el Homo hizo que el cerebro del Homo se pudiera desarrollar. Este cerebro, ¿cierto? Del lomo, entonces se desarrolla, nuestro cráneo también cambia, gracias a que también nos vamos poniendo más derechos, ¿cierto? Para caminar. Y gracias a este desarrollo de nuestro cerebro, entonces nosotros desarrollamos habilidades como el lenguaje, el arte, la agricultura, la cocina. Todas estas cosas que sabemos hacer ahora fueron gracias a que un Homo primitivo fue capaz de alimentarse mejor para desarrollar mejor entonces su cerebro. Y la imagen que está abajito, ¿cierto? De la que dice que está equivocada, nos dice que todas estas especies de Homo convivieron en algún momento en el pasado, pero que por supuesto se pelearon
o unas eran más aptas que las otras, quizás había un homo que era un poquito más inteligente, ¿cierto? Un homo que era más vivaracho, y entonces fueron desapareciendo algunas especies de homo, y entonces sobrevive la que nos da origen a nosotros en la actualidad. Como dice ahí, ¿cierto? Se especula que el Homo sapiens contribuyó a desaparecer al Homo neandertal de la faz de la Tierra. Y lo próximo, como yo les decía en un principio, tiene que ver con los ecosistemas y con el daño y la conservación que nosotros hacemos hacia estos ecosistemas. Y vamos a desarrollar entonces en el ratito que nos queda la guía. Era una guía que tenía 8 preguntas porque había una que era de desarrollo, que era la de las jirafas, que siempre aparece en alguna prueba. Y entonces vamos a resolver todos juntitos la guía. La primera pregunta nos dice que en el ciclo, desde el siglo cuarto antes de Cristo hasta finales, ¿cierto? Del siglo XIX después de Cristo se sostuvo que la vida de diferentes organismos se originaba en forma espontánea. ¿En qué consiste esta teoría de que las cosas se forman de manera espontánea? Todos dicen algo distinto hoy día. ¿Qué nos pasó? Vamos viendo una por una. En la A dice, todas las especies provienen de un ser superior. Cuando hablamos de este ser superior, no olvidemos que hablamos de Dios y que por lo tanto la A vendría siendo el creacionismo. Entonces no tiene que ver con la formación espontánea que es cierto de los organismos, de los gusanos, los sapos y las ratas. Después la B nos dice que las especies desarrollan adaptaciones a lo largo de su vida. Cuando hablamos de las adaptaciones de las especies, no hablamos del origen, sino que hablamos de la evolución. Entonces la B tampoco es. Y tenemos que la C dice que algunas especies se originan de la descomposición de la materia orgánica. Y veíamos nosotros que en la generación espontánea, ¿cierto? Como yo les puse en el PPT en el monito, la gente creía que si dejaba basura nacían ratones, que si se caía un árbol nacían cocodrilos. Habían recetas incluso de cómo generar organismos a partir de esta materia en descomposición. Por lo tanto, es la C. Siempre que diga espontáneo, me estoy refiriendo a la teoría de la generación espontánea. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Todo mal? Seguimos entonces. La segunda pregunta dice, ¿por qué el estudio de los fósiles se considera una evidencia de la evolución de los organismos? Los fósiles, ¿cierto? De los dinosaurios. Sí, dice comprar y no es comprar, es comparar. Comprar organismos sería un poco extraño. Ahora sí se pusieron todos de acuerdo. Nos quedamos con la B. Permiten comparar, no comprar, los organismos que existen hoy con los del pasado. Efectivamente, para eso sirven los fósiles, para comparar. Vamos a escribir aquí abajo que no es comprar. Comparar. No los fósiles entre ellos, sino que los fósiles, ¿cierto? eh, con los organismos actuales, el pasado y la actualidad para saber si nos relacionamos o no nos relacionamos con todas esas especies. Después tenemos, ¿cuál de las siguientes teorías explica el inicio de la vida en la Tierra a partir de microorganismos que llegaron del espacio exterior? Como una película. ¿La D? ¿Seguros? ¿Qué dice lo contrario? Es la D. La panspermia. Siempre que veamos algo que dice espacio, extraterrestre, meteorito, espora, microorganismo, es panspermia. ¿Ya? Generación espontánea ya vimos que es lo de la materia orgánica. La biogénesis tiene que ver
con todas estas condiciones de la Tierra primitiva, que de las moléculas inorgánicas nacieron las orgánicas, el creacionismo con Dios, y entonces tenemos que la panspermia efectivamente tiene que ver con los organismos del espacio exterior, ya sea por accidente o como veíamos ahí en la imagen, ¿cierto? Deliberadamente por los alienígenas. Después tenemos que buscar una propuesta común entre los planteamientos de Lamarck y de Darwin, algo que los dos hayan dicho que sucede. Parece que no está nada muy fácil esta guía, ¿eh? ¿Está difícil? Yo pensé que iba a ser más fácil. Me dicen la D. No se preocupen si se pueden equivocar si no estudiaron. Ahora es el momento de equivocarse. La D, la A. ¿Cuántos millones nos ganaremos por responder bien esta pregunta? Cuando buscamos una propuesta común entre Lamarck y Darwin, tenemos que pensar qué estudiaban los dos. Los dos estudiaban la evolución. Los dos decían que las especies evolucionaban a partir de algún animalito o plantita ancestral y entonces dan origen a animalitos y plantitas nuevas. Por lo tanto, es la D. Eso es lo que ellos dicen en común. Solo Lamarck dice que la herencia es de caracteres adquiridos. Darwin no dice eso. Que las especies permanecen fijas e inmutables no tiene que ver con evolución, pues los dos dicen que las especies cambian. Y que las especies son el resultado de la evolución química no es algo que diga ni Lamarck ni Darwin, sino que es algo que estudian, ¿cierto?, los científicos relacionados con la quimiosíntesis y todas esas cosas. Ya, así que los ancestros comunes son la propuesta común entre Lamarck y Darwin. Sí, un poco confuso Lamarck y Darwin, pero ahí con la práctica vamos a ir viendo cómo funcionan los dos, porque siempre parece. Después nos preguntan por los pinzones que estudió Darwin en las Islas Galápagos y por qué estos pinzones tenían picos diferentes. Ay, aquí todos se entusiasmaron. Y es la A, porque consumían alimentos distintos. No eran distintas especies porque todos eran pinzones, así que todos eran de las mismas especies y que Darwin supiera, ninguno sufrió ningún accidente, por suerte. Así que se trataba de los alimentos. Él estuvo mucho tiempo en las Islas Galápagos observando estos pinzones. Tenía más tiempo que nosotros, por supuesto. Y entonces descubrió que estos pinzones comían cosas distintas y que por eso tenían este pico distinto y entonces postula toda su teoría de las adaptaciones, la selección natural y todas esas cosas que se estudian hasta hoy en día como parte de la evolución. Muy bien. Después tenemos, hace algún tiempo encontraron en pleno desierto de Atacama fósiles de ballenas. ¿A qué se puede deber esto? ¿A una adaptación del medio ambiente, a una reducción del hábitat, a que evolucionó y se modificó el ecosistema o a que Chile cambió la geografía? Chile con mayor. Acá morimos de nuevo. En la anterior todos respondieron rapidito. ¿Nadie más se arriesga? Todos lo ponen como en pregunta A, B, C, entre la A y la D, la C. Menos mal que no son más alternativas, porque si no todos dirían una distinta. Es la D. ¿Por qué no son las otras? Dirán ustedes. No puede ser la A porque no es la ballena la que se adaptó a otro medio ambiente. Ya, la ballena mientras haya agua vive y entonces el agua se fue y la ballena murió. ¿Por qué el agua se fue? Porque Chile cambió su geografía. Seguramente antes ahí había mar y ahora ya no lo hay porque van cambiando, ¿cierto? Los continentes y los países.
Se crean montañas, se hunden montañas, aparecen islas, desaparecen islas. La Tierra es dinámica como nosotros vimos en física y entonces las geografías van cambiando a medida que todos estos continentes se van moviendo o se van erosionando, ¿cierto? Ustedes ven en la actualidad que siempre aparecen noticias de ríos que se secaron o de que en un lado que estaba seco se inundó. Ya todas esas cosas van afectando a las especies y entonces aparecen fósiles y es muy común encontrar fósiles de animales marinos en las montañas o en los desiertos, porque antes existía agua ahí. Ya, entonces es la D. Tampoco tiene que ver con la reducción del hábitat ni con que el ecosistema evolucionó y se modificó, porque no es el ecosistema el que evoluciona, sino las especies que lo componen. La siguiente. Al comparar el brazo de un hombre y la pata delantera de un gato, se está estudiando la embriología, el ADN, los órganos homólogos o los órganos análogos. Aquí retomaron la marcha. Efectivamente, los órganos homólogos, ¿cierto? Los que tienen un parentesco genético, pero que sirven para distintas funciones. En el pasado el brazo del hombre también servía para caminar, ¿cierto? Como la pata del gato, pero ahora ya no se utiliza tanto para eso el brazo. Y nuestra última pregunta es la pregunta de las jirafas. Y esta es una imagen que se había así horrible porque es una imagen sacada de una prueba de la vida real, ¿ya? Robada. Aparece así tal cual en la examinación. No sé en cuál prueba, ya puede salir en cualquiera de las tres, pero siempre la ponen. Es como su pregunta favorita. Y ponen esta imagen de las jirafas y les hacen a ustedes explicar en una pregunta cierta abierta de desarrollo cómo explicaba Lamarck la evolución de las especies utilizando el siguiente ejemplo. Y entonces ustedes tienen que tener en consideración dos cosas para responder esta pregunta. Y estas dos cosas que tienen que tener en consideración son las teorías de Lamarck, que tienen que ver con la ley del uso y desuso y la herencia de los caracteres. ¿Qué tenemos que decir nosotros entonces respecto a a este ejemplo, ¿cierto? Para explicar la teoría de la evolución de Lamarck. Tenemos que decir que en el pasado, ¿cierto? Existían jirafas de cuello corto, pero que estas jirafas fueron alargando su cuello usando más la jirafa, ¿cierto? Su cuello largo que las jirafas que tenían el cuello corto. Y entonces fueron alargando y alargando este cuello, se dieron cuenta que este cuello largo les servía más y entonces lo heredaron a sus descendientes y es por eso que conocemos solo jirafas de cuello largo. ¿Ya? Entonces tenemos ahí el uso y desuso porque las jirafas usaban este cuello largo para comer y la herencia de los caracteres adquiridos porque se heredó este cuello largo a las siguientes generaciones de jirafas. ¿Hasta aquí alguna duda, consulta? Claro, Darwin habla de que la jirafa no es que haya estirado su cuello, sino que existían ya jirafas de cuello largo y estas eran las más aptas. Y las otras entonces murieron, ¿ya? Por eso habla de la adaptación de las especies y que las más aptas entonces son las que sobreviven y se reproducen. ¿Alcanzamos a hacer mapitas de cierre o tienen otra clase ahora? Porque como que nos pasamos de la 8. No se sabe. No se sabe si realmente había una jirafa de cuello corto a la que le creció el cuello o habían jirafas de todos los tipos.
y entonces prevalece la de cuello largo. Pero eso son teorías y no son leyes. Claro, la herencia de los caracteres adquiridos es de Lamarck y la adaptación y la selección natural es de Darwin. ¿Lo ponemos en mapitas? ¿Alcanzamos, me dicen ustedes? Ya. El primer mapita que vamos a hacer tiene que ver con el origen de la vida. Y para el origen de la vida vamos a tener, la vamos a poner con amarillo, para Dios, el creacionismo, que tiene que ver con Dios. Vamos a ponerle Dios para unificar criterios. Puede ser de otro nombre, ¿cierto? No, no en todas las religiones se llama Dios. Tenemos también la generación espontánea, que tiene que ver con la materia inerte. Por otra parte, tenemos con verde, la vamos a poner la panspermia, que tiene que ver con el origen extraterrestre. Y en un rincón lo vamos a poner por acá, la abiogénesis. Y esta abiogénesis tiene que ver con un origen químico de la vida. Sí, todo bien. Hacemos otro. ¿Lo muevo nomás? Nadie dice que no, nadie dice que no. Lo moví. Ya. Después tenemos, después del origen de la vida, ¿cierto? Tenemos las teorías evolutivas. Y aquí vamos a escribir eso que estuvimos conversando sobre Lamarck y Darwin. Tenemos por un lado a Lamarck entonces y en la otra esquina del cuadrilátero tenemos a Darwin. De Lamarck tenemos que recordar lo mismo que yo les puse en la pizarrita de las jirafas, que es el uso y desuso y la herencia de los caracteres. Y de Darwin tenemos que recordar la adaptación y la selección natural. Hasta ahí vamos bien. Hacemos el último. Y el último mapita que les quiero dejar es el de las evidencias de la evolución. Se me perdió, ahí sí. Evolución. Y dentro de las evidencias de la evolución teníamos los fósiles, también teníamos la anatomía, la embriología y más acá abajo vamos a poner la biología molecular.